Bienvenidos a Militaria. Estas son las efemérides militares del 5 de agosto. 642, Batalla de Maserfield. Entre Oswald de Northumbria y Penda de Mercia. Dos de los reyes de la heptarquía anglosajona implantada en lo que hoy conocemos como Inglaterra. El esfuerzo de Oswald para conseguir la hegemonía de Northumbria sobre los 7 reinos termina en una brutal derrota, su muerte y posterior desmembramiento. Algo similar ocurriría con Northumbria, pues se dividió en dos partes, Bernicia y Deira. 910, Batalla de Tettenhall. Entre vikingos comandados por Eowils, Halfdan e Ingvar, y anglosajones por el rey Eduardo de Wessex. A mediados del siglo IX, los vikingos se apoderaron de una extensa área de los reinos de la heptarquía estableciendo lo que historiográficamente se conocería como Danelaw, es decir, donde se respetaban las leyes danesas. Sin embargo, los reinos anglosajones buscaron mantener su dominio sobre el territorio y así lo harían los reyes de Wessex Alfredo el Sabio y su hijo Eduardo, este último incluso pudo incursionar en Danelaw. Los vikingos no podían tolerar la ofensiva inglesa y prepararon un contraataque. Así, con una flota invadieron el centro del reino de Mercia, saqueando algunas poblaciones hasta ser sorprendidos por Eduardo con un ejército integrado por hombres de Mercia y Wessex. Según las crónicas anglosajonas, los vikingos fueron destrozados perdiendo miles de hombres. El resultado fue el inicio de una serie de incursiones hacia el norte por los reinos anglosajones, mientras que los vikingos concentraron su expansión en Escocia, Irlanda y el norte de Inglaterra. 939, Batalla del Foso de Zamora. Entre el Califato de Córdoba y el Reino de León. Desde su ascenso al poder Abderramán III busca consolidar la situación del califato y para asegurar su frontera norte se lanza contra Zamora. En ella lo esperan tropas leales al rey Ramiro II de León confiadas de los altos muros y el foso que le rodea. Abderramán perseverante mantuvo el asalto de la ciudad hasta que el foso se llenó de cadáveres y ya con ellos pudo tomarla sin mayor problema. Zamora permaneció en manos del califato un año, hasta que el mismo Ramiro la recuperara gracias a la batalla de Simancas. 1068, Sitio de Bari. Los normandos inician el sitio a la ciudad de Bari, perteneciente entonces al Imperio Bizantino. El caudillo Roberto Guiscardo pone sitio a la ciudad, pero de manera muy parcial, al punto que entraban regularmente alimentos desde Bizancio. A pesar de ello y luego de 3 años, la ciudad caería en manos normandas terminando con ello la ocupación bizantina en el sur de Italia. 1279, fin del sitio de Algeciras. Luego de una tregua entre el Emirato de Granada y el Reino de Castilla, Alfonso X el Sabio decide poner sitio a la importante ciudad portuaria de Algeciras, punto que era resguardado por soldados marroquíes y era puerta de entrada de refuerzos africanos en favor de Granada. Tras un año de asedio, el sultán Benimerina Abu Yaqub Yusuf an-Nasr envía una flota para romper el sitio, cosa que logra con demasiada facilidad, destruyendo la flota castellana, capturando todas las maquinarias de asedio y poniendo en fuga al infante Pedro. Algeciras permanecería en manos musulmanas 70 años más. 1305, prisión de William Wallace. Quien fuera protector de Escocia cae prisionero de John Mantagh, caballero escocés leal a Eduardo. Wallace sería entregado a los ingleses en las cercanías a Glasgow, para de ahí ser conducido a Londres. Luego de un juicio, fue condenado a muerte, pero antes sería víctima de una horrible tortura, que incluyó desmembramiento. Con esto acabaría la primera etapa de la Guerra de Independencia de Escocia, pero la guerra continuaría dirigida por manos más capaces. 1381, Batalla de Otterburn. Entre escoceses e ingleses. Según las fuentes inglesas tuvo lugar el 19 de agosto. Los escoceses liderados por James Douglas consiguieron enfrentarse con éxito a fuerzas superiores numéricamente, en gran parte gracias a la temeridad del comandante inglés Henry Percy, quien con tropas cansadas y dispersas decidió enfrentarse a los escoceses. La batalla fue tan apabullante que durante 12 años no hubo ninguna otra ofensiva de consideración.
1460, captura de Rosburg. Aprovechando la guerra civil inglesa conocida como la Guerra de las Dos Rosas, el rey de Escocia Jacobo II puso sitio, en julio de 1460, a uno de los últimos bastiones ingleses en Escocia, el castillo de Rosburg. Durante los bombardeos un cañón explotó cerca de donde estaba Jacobo, matando al rey con la explosión. No obstante, su mujer Mary de Guelders se encargó de continuar con el sitio hasta la rendición del castillo el 5 de agosto. Los escoceses destruirían el castillo para evitar que volviera a ser usado en su contra. 1506, Batalla de Kletsk. Entre el Gran Ducado de Lituania y el Kanato de Crimea. Aprovechando la guerra moscovita-lituana, el Khan de Crimea saqueó algunas poblaciones del ducado, llegando incluso a las inmediaciones de Vilna. Convencido de su fuerza, el Khan Mengli I Hirai lanza una nueva ofensiva en 1506 compuesta de 20.000 guerreros. Cuando los tártaros saqueaban las cercanías de Kletsk, en la actual Bielorrusia, 7.000 lituanos dirigidos por Mykolas Glinskis aparecieron desconcertando a las desperdigadas tropas del Khan. La victoria lituana fue tal que el Khan rompió su alianza con Moscú. 1689, Masacre de Lachine. Durante las guerras iroquesas, 4.500 guerreros Mohawk atacaron el asentamiento francés de Lachine, ubicado en la actual Montreal. Los Mohawks se hallaban molestos por las incursiones de los tramperos franceses en sus cotos de caza. A ello deben agregarse los esfuerzos de sacerdotes jesuitas para convertir a los iroqueses al catolicismo. Ya antes de la masacre, los iroqueses habían atacado flotas peleteras francesas y en venganza los galos destruyeron las reservas de maíz para el invierno de los nativos. Fue entonces que los guerreros indígenas asaltaron el asentamiento de Lachine en la madrugada del día 5. Las cifras de la masacre varían entre 24 muertos y 70 prisioneros y 250 muertos y 120 prisioneros. Luego de una breve movilización, ambas partes iniciaron pláticas para tranquilizar el ambiente y enfrentarse a enemigos más peligrosos. 1716, Batalla de Petrovaradin. Como parte del secular esfuerzo otomano de capturar Viena, el gran visir Damad Ali Pachá avanza con un ejército de 150.000 hombres hacia el corazón del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, el príncipe Eugenio de Saboya les espera con un ejército de 60.000 hombres en la fortaleza de Petrovaradin, en la actual Serbia. El ejército austriaco se hace flanquear por la fortaleza y el Danubio, mientras que fragatas pluviales austriacas les dan cobertura de fuego. La situación tan ventajosa le da la confianza a Eugenio de tomar la iniciativa lanzando un ataque. Fácilmente se hacen de las primeras trincheras turcas y voltean 10 cañones. Y a pesar de la resistencia del centro otomano, compuesto por los inefables jenízaros, los bombardeos de las fragatas, las fortalezas y el uso de la caballería, finalmente consigue fisurar la resistencia. En un ataque desesperado, el gran visir con su escolta se lanza en una carga suicida, siendo barrido por las tropas imperiales. Al final de la jornada, 20.000 turcos yacen muertos frente a poco menos de 4.000 imperiales. Es el turno de los austriacos de avanzar, y así lo harán, llegando hasta Belgrado justo un año después de esta batalla. 1763, Batalla de Bushy Run. En el contexto de la rebelión Pontiac, es el nombre que recibe una emboscada realizada por indios Delaware, Shawnee, Mingo y Hurón contra regulares ingleses mientras avanzaban para socorrer el fuerte Pitt. La perseverancia de los británicos, particularmente de hombres del 42º y 77º regimientos de montañeses, consiguió que retuvieran la posición y obligaran a los nativos a una retirada precipitada. Sin embargo, se calcula que la victoria le costó a los 500 hombres dirigidos por el coronel Henry Bouquet 86 bajas, entre muertos y heridos, frente a los 20 muertos de los rebeldes indígenas. El resultado de la batalla llevó al Imperio Británico a reevaluar la política en la frontera americana. 1781, Batalla de los Bancos Dyer. En el Mar del Norte, entre el Reino Unido y los Países Bajos.
Con motivo a la Guerra de Independencia de Estados Unidos, el Reino Unido exigió a Holanda dejara de suministrar provisiones y armas a los ejércitos francés y estadounidense en América. Al negarse los Países Bajos, daría inicio la Cuarta Guerra Anglo-Holandesa, que entre otras cosas significó que la Armada Británica bloqueara los puertos holandeses. Buscando evadir el cerco, una armada holandesa se dispuso a escoltar a una flota mercante, solo para toparse con una armada británica. Al término de la jornada y luego de horas de cañoneo mutuo, ambas flotas declararon la victoria. Sin embargo, los Países Bajos optaron por no sacar sus navíos de guerra en el resto del conflicto, hundiendo con ello el comercio neerlandés. 1796, Batalla de Castiglione. Entre Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico por el control del norte de Italia. Los franceses dirigidos por Napoleón Bonaparte pusieron sitio a la fortaleza de Mantua. Pero las operaciones de los austriacos le habían obligado a levantarlo mientras veía como algunos de sus subordinados caían ante el mariscal Dagobert Sigmund von Wurmser. Sin embargo, el genio aún en ciernes consiguió hacer caer al mariscal austriaco en su trampa. Si bien Wurmser consiguió escapar, lo hizo dejando 2000 cadáveres en el campo y 1000 austriacos prisioneros. Napoleón en cambio contabilizó 1500 bajas. Los austriacos se vieron comprometidos y tuvieron que retirarse hacia el norte con temor a que Napoleón les cerrara la retirada. 1862, Batalla de Baton Rouge. En el contexto de la Guerra Civil estadounidense. Fue una operación terrestre y naval llevada por el ejército confederado para recuperar el control de Baton Rouge. Sin embargo, al descomponerse los motores del único acorazado confederado en la zona, y ser las tropas sureñas bombardeadas por la flota de la Unión, desistieron en su intento de adueñarse del puerto. No obstante, los confederados sí se hicieron de Port Hudson y lo retendrían por un año. Sin embargo, al ser inferiores a la armada fluvial unionista, no pudieron aprovechar este puerto. 1864, Batalla de la Bahía de Mobo. También durante la Guerra Civil estadounidense. Se trató de un enfrentamiento naval entre una flota unionista y los restos de la Armada de la Confederación, es decir, un acorazado y 3 cañoneros. Mobile era el último puerto importante con que contaban los secesionistas. Al momento de la batalla solo quedaba navegable el acorazado Tennessee, que se enfrentó a 4 acorazados estadounidenses, 2 cañoneros y 12 buques de madera. La pesada armadura del Tennessee le permitió soportar los ataques, mientras hundía 2 barcos enemigos. Finalmente fue inmovilizado, por lo que tuvo que rendirse. Sin el apoyo naval, los fuertes costeros que protegían Mobile no pudieron resistir mucho tiempo y para el 23 de agosto el puerto cayó en manos de la Unión. 1964, Operación Pearl Harbor. En el contexto de la Guerra de Vietnam. Como una respuesta al incidente del Golfo de Tonkin, el presidente de Estados Unidos Lyndon B. Johnson ordenó se ejecutara la Operación Pearl Harbor. Se trataba de una serie de salidas de combate desde los portaaviones Ticonderoga y Constellation contra varias bases de torpederos y algunos depósitos de combustible de Vietnam del Norte. A criterios de los pilotos estadounidenses destruyeron el 10% de todo el combustible, así como 29 lanchas torpederas, con una pérdida de 2 aviones. Los norvietnamitas en cambio afirman haber derribado 8 aviones. Durante la Guerra de Vietnam, Estados Unidos lanzó casi 4 veces más bombas que en la Segunda Guerra Mundial. 1965, inicia la Segunda Guerra de Cachemira. Buscando que la región de Cachemira se independizara de la India, Pakistán irrumpió en ella con cerca de 30.000 efectivos. 10 días más adelante las fuerzas indias avanzarían a la zona en disputa. A pesar de la tardanza, la dificultad de avanzar en la región, al ser principalmente montañosa, impidió que los pakistaníes sacaran provecho. Tampoco influyó en su éxito el apoyo local, pues la insurgencia que esperaban despertar fue más débil de lo esperado. La guerra continuaría por mes y medio más, sin que ninguna de las partes se manifestara ganadora. Sin embargo, cada una había pagado su cuota de sangre, perdiendo cerca de 6.000 soldados.
Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video, espero que te haya gustado y te sea de utilidad. Si conoces algún hecho de corte militar que haga falta o puedes abundar la información ofrecida, te agradecería lo hagas en los comentarios. Por último, te invito a suscribirte, darle me gusta y compartir el video. Nos vemos, hasta la próxima.